¿Hoy qué es? ¿30 de diciembre? 29. Ah, 29. Hoy es 29 de diciembre del año 2014 y estamos aquí unos pocos resistiendo en la charla. Con lo cual, muchas gracias, muy agradecida a vosotros, a mí y a las circunstancias, ¿no?, que nos permiten unos encuentros tan apasionantes en este mundo actual. Y bueno, estábamos aquí charlando antes de grabar de algunas cosas, de mi visión de las cosas, de cómo yo siento que me es fácil hablar del curso, vivirlo, experimentarlo, que aunque no quede grabado se irá destilando poco a poco porque insistiré sobre ello cuando cuadre a lo largo de las charlas. Una de las conclusiones, porque últimamente al haber yo también incrementado, ¿no?, mi nivel de estudio, comparado, compartido con otros compañeros, haber escuchado a otra gente, ¿no?, que también nos enseña, pues me ha dado el hecho de que yo ahora, como os digo, esté proyectando en la web nueva que estoy haciendo, pues concretar exactamente lo que hago, ¿no? Ha sido como un ejercicio de autoterapia interna, ¿no?, de qué es lo que quiero hacer, y de repente me veía ofreciendo cosas que luego sentía algo dentro de mí de que no estaba tranquilo, de que no era eso, pues a lo mejor me había dejado llevar de una referencia externa, ¿no?, de lo que pensaba que tenía que hacer, de lo que hacen otros, de lo que se espera, pero algo dentro de ti te dice, pues no, y vas cambiando, cambiando, cambiando hasta que dices, ahora sí, ahora sí. Y os comentaba también que antes hablaba de las dudas, ¿no? Hace 15 días. No las dudas del camino, sino cómo quiero yo seguir este camino de manera que sea el mío, ¿no? Y que no sea otra cosa a la que yo me quiero amoldar porque, bueno, porque te da por pensar que lo que tú eres no es suficiente, ¿no? Y estas dudas se están aclarando, ¿no? Y estoy bastante contenta. Porque las cosas hay que hacerlas con convicción, ¿no? Y sin pretensiones, sin prisa, es decir, lo que sale fácil. Una de las cosas que más me gusta de estas charlas es que nunca me costó ningún trabajo. El otro día estaba con unos amigos y me preguntaron, ¿qué tal te va lo del curso de milagros? Dije, pues mira, precisamente eso va perfecto. Digo, y es que además, sin ningún esfuerzo, sin ninguna pretensión de nada, sin haberlo planeado yo en ningún momento, pero te diría que es de esas cosas que salen solas, que salen perfectas y que, sea como fuere, las voy a seguir haciendo, ¿no? Más allá de que te generen dinero o te lo dejen de generar, ¿no? Pienso que cuando uno está preparado, la vida misma te va colocando las siguientes opciones, las siguientes fases, se van moviendo mientras que tú estés receptivo y abierto a avanzar. Y bueno, una de las cosas, estoy haciendo muchas reflexiones, ¿no? Y una de las cosas que me parece respecto al curso de milagros, que me parece también importante tener en cuenta, sobre todo si lo estamos estudiando como tal, es que es una referencia muy alta. El nivel de comprensión que nos está marcando el curso es un nivel muy alto. Es el nivel máximo, es la referencia ideal de hacia dónde tenemos que caminar. Es la visión del espíritu, es la visión crística. Y claro, empezamos a estudiar todo este referente ideal desde un lugar no tan ideal, con todas nuestras miserias egoicas, ¿no? Por eso andamos buscando un camino y por eso nos metemos a estudiar, porque necesitamos una transformación. Entonces, puede pasar, y pasa, que si no se baja un poquito a tierra, si no se mastica un poco, si no se tiene paciencia y se ve hasta dónde y hasta dónde no, nos enamoremos tanto de esas ideas ideales que luego no nos atrevamos a sentir las miserias que sentimos en el día a día, que es lo que se llama el ego espiritual. Es decir, y el primer paso del perdón, si recordáis. Cuando yo siento que tengo que empezar a perdonar, o cuando siento que hay un problema, cuando me siento mal. Pero si ese sentirme mal me avergüenza, si ese sentirme mal está tan lejos de ese ideal que yo ya estoy aprendiendo y que intelectualmente comprendo muy bien, puedo negarlo, es muy fácil que lo niegue y que me avergüence hablar de ello y que quiera hacer que estoy en un lugar en el que no estoy, pero ahí no hay cambio posible. ¿Por qué avergonzarnos si esto no está pasando? Y si todo lo tenemos ya en el momento presente y todo eso es falso. Más bien, es decir, es muy importante tener claro que hay dos vertientes. Aquí arriba tenemos
al curso, que es la dirección en la que avanzamos, pero que muchas veces no vamos a estar ahí. ¿De qué si no vamos a estar aquí con cuerpo? Y luego estamos donde estamos, sin vergüenza, viendo qué nos está pasando honestamente, ¿no? ¿Qué estoy sintiendo? Y cuando nos estamos sintiendo mal con una situación, que es una ilusión, a la que estamos más o menos aferrados, por ejemplo, no sé, cualquier cosa que nos esté haciendo sufrir en la práctica mientras la vivimos, pero a la que estemos apegados y no nos haga hacia la idea de perderla, donde pensemos que ahí se puede perder algo. Entonces puedo agarrar todas las ideas de perdón del libro y como no soy capaz a desapegarme de esa situación, digo, pues la voy a perdonar. Y voy a entender lo que está pasando, y voy a ser comprensivo, y voy a aceptar al otro tal como es, y me voy a aceptar a mí tal como es, porque es lo que me han enseñado. Pero resulta que no puedo. Resulta que no puedo porque no estoy ahí. Porque ahora mismo no puedo aceptar a esta persona tal como es, porque me supone un sacrificio monumental. Y entonces yo estoy utilizando un falso perdón para no sufrir ese síndrome de abstinencia, de desapegarme. Hay un límite muy claro, esto lo dice mucho Iván, un facilitador del curso, que a mí me aclaró mucho, que hay como dos cuadrantes, ¿no? En un primer cuadrante, lo primero de todo es dejar de sacrificarse. Ahí olvídate del perdón, porque te puede confundir. Si tú estás sufriendo, si la situación te supone un sacrificio, es decir, que estás ahí por apego, porque piensas que sin esa situación, sin esa persona, si lo que fuera, te falta algo, no estás realmente porque quieres, estás porque estás en la carencia de creer que esa situación, esa persona te completa. Pero sin embargo no eres feliz. Y entonces no eres honesto a la hora de imponer tus verdaderas necesidades y vas cediendo, 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 cediendo y perdiendo tu terreno porque como estás en la carencia y sientes que eso te estás completando, tienes miedo a la pérdida. Entonces ese sacrificio hacen de eso un negocio en el que inconscientemente crees que lo haces por amor, pero estás necesitando una respuesta del otro lado, porque fíjate tú lo que estás haciendo. Entonces, en esas circunstancias, lo que conviene como primer paso es ser honesto y decir, yo no quiero estar aquí. Y si no fuera porque tengo miedo a esta pérdida, no estaría aquí. Esa es la verdad. Si yo no me sintiera pleno y no me sintiera carente y no sintiera que aquí hay algo que yo pierdo, no estaría aquí. Entonces, poco a poco, ir siendo honesto con estas verdaderas motivaciones hasta que lleguemos a encontrar la fuerza de dejar de sacrificarnos sin pensar por ello que estamos perjudicando a nadie. Recordar que cuando hacemos bien por nosotros, cuando escuchamos nuestra voz, cuando nos codiciamos a nosotros mismos, avanzamos, como decíamos en la charla pasada. Entonces, primero, deja de sacrificarte y asume que a lo mejor se enfadan, asume que a lo mejor te van a malinterpretar, asume que a lo mejor van a poner a prueba, que los egos de los demás te van a poner a prueba. Asúmelo como parte del camino. ¿Por qué? Porque empiezas a comprender que no estás perdiendo nada, porque empiezas a creer en las nuevas ideas. Y atrévete a reconocer lo furioso que estás por la situación, que al final es lo furioso que estás por haberte arrastrado tanto tú mismo a una situación que no querías. Al principio creerás que estás enfadado con la situación o con la persona. Luego te irás dando cuenta que estás enfurecido contigo mismo por no haberte respetado. Entonces, de mano, no niegues esa furia, porque no coincide con lo que el curso Milagros dice de que perdones a tu hermano. Canaliza esa furia hacia la firmeza. Esa furia puedes convertirla en un ataque hacia el otro, pero ahí ya no, ahí ya sabemos algo, no reaccionamos. Pero puedo canalizarla hacia la firmeza, decir, yo aquí no quiero estar, y utilizo esa furia para decir, me cuesta, pero es que yo aquí no quiero estar. Y me coloco aquí. Y asumo este dolor, de que aunque sé que no es una pérdida, todavía lo siento como tal. Y a medida que vea que no se está tan mal, que no me he muerto, que sobrevivo y que yo esté pidiendo continuamente en oración a mi ser que me ayude a ver de otra manera, que me ayude a ver de otra manera, que me ayude a ver de otra manera, la mente se va a ir transformando y yo podré poquito a poco ir perdonando esa furia, perdonando a mí mismo por haberme equivocado,
a los demás por sus equivocaciones. Entonces iré responsabilizándome e iré viendo que en realidad nadie me ha hecho nada y que todo eso se me mostró para que yo aprendiera algo que tenía que aprender. Pero si lo hacemos antes de tener el coraje de dejar de sacrificarnos, es como meterse en el mundo espiritual antes de haber conquistado el mundo material. Para poder estar seguro de que el mundo material no te llena, primero hay que haberlo experimentado. Imagínate que somos unas personas flojas, que la vida nos asusta, que no hemos conseguido hacernos una profesión, aprender a relacionarnos, y entonces, como todo eso nos asusta y pensamos que vamos a fracasar, oímos hablar algo del mundo espiritual y nos metemos de lleno a... No se sublima la materia negándola o rechazándola, no, es apoyándonos en ella, estamos aquí. Conquista, es como cuando hablábamos de la codicia, ¿no? Es un paso más, hace falta primero haber codiciado lo material para llegar al... Primero hay que pasar por el deseo de tener antes de llegar al deseo de ser. No nos avergoncemos, ¿no? Porque estamos en el camino de retorno. Y si no somos honestos con esas emociones vergonzosas, no estamos avanzando, nos estamos engañando y como es, sepulcros blanqueados de buenas ideas y bonitas palabras. Entonces, que se me fue la idea, es lo mismo, ¿no? Que primero reconozcamos nuestra emoción, dejemos de sacrificarnos, olvidemos, para perdonar a mi hermano, primero tengo yo que poder estar en un lugar de no agresión hacia mí mismo, porque somos lo mismo. No confundamos el perdón con el sacrificio, es un poco la idea. Llegará un momento en que estemos tan afinados y nuestra mente empieza a percibir, empiece cada vez a tener más parte, ¿no?, de luz, en que podamos automáticamente perdonar una situación sin pasar por la fase de entrar en el sacrificio. Pero puede ser que a veces estemos tan abandonados de nosotros mismos y tan en las tinieblas que estemos utilizando la espiritualidad de una manera para ocultar, para evitar esos pasos que hay que dar de firmeza en otra dirección y que tienen que ver con el desapego y con el dejar de creer en el que perdemos algo, que todavía vamos a ir aclarando más. Cada vez me parece más interesante estas 7 facetas del ego o de la separación, porque nos dan muchos prismas de por dónde nos puede ir, ¿no?, la equivocación. Y por eso, siendo el curso de milagros algo tan ideal, a mí no me parece mal, siempre y cuando se comprenda y no se perturbe la esencia, de utilizar otras enseñanzas afines en algún momento, otras lecturas que yo voy haciendo cuando le veo una relación o cuando veo que puede aclarar el cómo llegar a ese ideal que nos marca el curso o cómo comprenderlo de una manera más terrenal, pues me parece interesante. Entonces, bueno, esto no se planea, ¿no? A veces digo, pues mira, he leído esto, pues lo voy a contar, me parece interesante. Otras veces el propio curso puede ser muy inspirador o podemos relacionar una cosa con la otra. En fin, no sé, ya no me apetece pensar si está bien o mal, solamente lo que os decía, ¿no? Me sale fácil, lo siento certero dentro de mí, empiezo a confiar en esta sensación. Entonces, bueno, dicho esto, vamos a continuar. No sé si nos dará tiempo a acabar, pero en cualquier caso no importa. El otro día habíamos iniciado este viaje iniciático de María Magdalena, que es el nuestro, a través de... Es como un camino de reflexión a través de las diferentes facetas en las que nos atrapa el ego una vez que nuestra mente se ha separado, y que habíamos visto las tinieblas, el deseo o codicia y la ignorancia, ¿os acordáis? Y habíamos analizado un poquito. Y nos quedan todavía 4 fases más, que representan otros tantos aspectos de nuestro ego, y es con lo que vamos a continuar hoy. Pues como el otro día, voy a ir leyendo las notas que saqué del libro del Testamento de las Tres Marías de Daniel Merois, un poco ajustado para que sea más preciso lo que aquí hablamos y para hacerle un vocabulario más afín al curso. Y en algún punto pues utilizaremos el propio curso de milagros y este otro libro, que os leeré un pequeño pasaje de Daniel Merois también, para ampliar. Bueno, cada una de estas fases yo creo que podríamos hablar una charla entera o 2, porque trae una amiga tremenda.
vamos a ir viendo cómo sale sin esforzarnos por acabar hoy, y si hace falta continuar el próximo día, pues continuamos el próximo día. Y creo que eso es importante también, ¿no? Que no venir con un plan muy estricto de que hay que acabar, porque si surge alguna duda entre medias, importante que la hagáis, porque esto aclara mucho y así no es tan monotemático por mi parte. Y así nos vamos soltando un poco a la hora de hablar, porque finalmente tenéis que hablar de todo lo que os pase. Bueno, pues recién salido de la fase de la ignorancia, digamos, del aspecto de la máscara del demonio de la ignorancia, y atravesado ese portal, ¿no? Cuando eres capaz de salir es cuando más o menos has reflexionado y has limpiado un poquito toda esa tendencia, ¿no? Tal y como ya lo cuenta, que es simbólico. Entonces entramos en el cuarto portal, el cuarto demonio, que aquí llama veneno del poder. Es el deseo de poder. O como más adelante dice, el veneno envidia. Y ahora vamos a ver que esa envidia y ese deseo de poder es lo mismo, ¿no? Cómo lo relacionan. Y cuenta ella: me encontré sobre las laderas escarpadas de una montaña. Todo era de color rojo y cortante como el coral. Un decorado sanguíneo en el que enseguida fui alcanzada por una increíble pulsión que me decía: sube, sube. Costara lo que costara, debía subir y escalarlo todo de forma intrépida para probar la superioridad de mi fuerza. Este impulso de demostración, ¿no? De estar por encima de. Sentía una vieja e imperiosa necesidad de dominar. Era el mundo de la envidia, un veneno muy temible porque se infiltra por todas partes, royendo el corazón y secando las vidas de los todavía no humanos. Aquí se refiere a no humano a la mente que todavía está poseída por el ego. Solo podemos desalojar a este veneno cuando hemos identificado los métodos de su astucia. De nuevo nos incita: ¿cómo vamos a superar algo sin haberlo probado antes? Tenemos que comprender bien la astucia de la envidia para poder desalojarlo. Además, aquí nos metemos porque ser codicioso, ser ignorante, estar en las tinieblas, sí, suena mal, pero no suena tan mal como ser envidioso. Ser envidioso es como ya algo muy vergonzoso, ¿no? Es como socialmente, ¿no? Sin embargo, es algo que todos llevamos puesto, ¿no? El I Ching habla de ello como el mirar a un lado. Es la base de la comparación. Bueno, ahora seguimos. Sus sedores, los del veneno envidia, parecen hermanos de los de la codicia, pues incitan a moverse, a avanzar, a querer más. Sin embargo, veneno envidia no es codicia, no es lo mismo. Codicia es algo más individual, es para sí mismo. Como acaba de descubrir su sentimiento de carencia, necesita probar que existe, necesita engordarse para existir, y entonces acumula, bien sean bienes materiales, conciencias, amor, como habíamos visto, o lo que fuera, pero acumula para sí. Mientras que en este caso, el veneno envidia o el deseo de poder, aquí ya entra la comparación con el otro. Ya no es acumulo para mí, es a ver cómo está el de al lado, yo tengo que ser mejor, porque el ego vive literalmente, así nos lo dice el curso, a base de comparaciones. Su nivel de valía depende de que pueda sentirse mejor que el que está al lado. Es inevitable. Cuando no tienes una opinión estable de tu propia identidad, la única manera de demostrar. ¿Qué pasa con lo falso? Que hay que demostrarlo continuamente, hay que justificarlo continuamente, porque es falso. Entonces la única manera de justificar mi valía es compararme con el de al lado y sentirme que estoy mejor. Dice: codicia reptaba, acumulaba, se arrastraba. Veneno envidia, sin embargo, sueña con salir volando. No busca engordar para probar su existencia, sino que quiere estirarse hacia arriba para dominar. Tiene que ver ya con el otro, con el ser más. Ya no con tengo y entonces existo. No, quiero ser además mejor, más, los niveles. La clave, una de las claves del ego. Es el poder lo que le interesa. Es la rapaz que espera su hora en todo ser. Qué bueno.
ese momento que esperamos de gloria, el momento del triunfo. No nos tiene que avergonzar esto. Luego nos dirá cosas muy bonitas respecto a esto. Lo que nos tendría que avergonzar es negarlo. Si nos llamamos estudiantes de un camino espiritual. Entonces, sobre esto tengo aquí una nota sobre el curso de milagros, que algo, a ver qué nos dice. Además es curioso porque el capítulo 4, que es el que os contaba, que es el que justo estaba estudiando yo, luego digo, ¿cómo es posible que encuentre tantas cosas en el capítulo 4 de todo este viaje iniciático? Y resulta que el capítulo 4, que no me había dado cuenta, se titula Las ilusiones del ego. Es el capítulo de las ilusiones del ego. Y no lo cuenta igual, pero hay muchas cosas, como aquí estamos analizando las diferentes ilusiones del ego, facetadas un poco para poder asimilar, el detectarla, su comprensión y su aprendizaje en nosotros. Entonces, con referencia al hecho de que el ansia de poder y la envidia va muy unido a la comparación, ¿no? Aquí, por ejemplo, está hablando de el tema enseñar a aprender, pero puede aplicarse a cualquier cosa. El que es el jefe y el que es el empleado, el que es la madre y el que es el hijo, el que parece que está un poquito por encima y el que parece que está un poquito por debajo, ¿vale? Cualquier relación de grado, de estatus de las que encontramos en este mundo. Y sobre esto, aunque aquí lo enfoca en el tema maestro-alumno, apliquémoslo a lo que sea. Dice, el que enseñes o aprendas no es lo que establece tu valía. Tu valía la estableció Dios. Mientras sigas oponiéndote a esto, todo lo que hagas te dará miedo, especialmente aquellas situaciones que tiendan a apoyar la creencia en la superioridad o en la inferioridad. ¿Entendéis? ¿Está claro esto? Parece muy claro. Sí, al menos intelectualmente. Luego, claro que hay que ir, otra cosa que lo tengamos integrado, claro, acabáramos, pero no pasa nada. En realidad sí que ya lo tenemos integrado. Lo que pasa es que estamos confundidos y soñando que pensamos otra cosa. O sea, que por eso nos tenemos que avergonzar. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Más allá de lo que pienses de ti, más allá de que tú te creas por encima o por debajo, date cuenta de que tu valor no lo establece este sueño. Tu valor fue establecido en el momento que fuiste creado por tu creador en igualdad de todos, porque en realidad somos uno. Da igual lo que luego representemos en el sueño. Eso no es lo que establece tu valía. Y mientras esto no vaya quedando claro dentro, nos dará miedo todo. Porque ¿cómo voy a enfrentar yo a este que es mayor que yo? Sobre todo en las situaciones que tienden a apoyar la creencia en los estatus, ¿no? Estas cosas van entrando, van erosionando las resistencias. Es algo que, según lo leemos, decimos, sí, pero qué difícil, ¿no? Llegar a ello. No, ni siquiera hay que pretender tenerlo integrado, no. Es una ola que nos va llegando a la mente, a la mente, a la mente. Hay una voluntad dentro, ¿no? Hay algo en el corazón que aprecia la belleza de estas palabras, más allá de que las tenemos integradas o no. Y todo esto va calando y se va asimilando. Yo no sé de qué manera, pero esto cada vez lo tengo yo más claro. El ego trata de explotar todas las situaciones para vanagloriarse, a fin de superar sus propias dudas. Seguirá lleno de dudas, sin embargo, mientras tú sigas creyendo en su existencia. Fijaros que, como tenemos tan poca autoestima, exacto, aprovechamos cualquier situación para tirarnos una flor. No, pues fulanito tal. Oye, pues fui yo la que se lo dije, ¿eh? A la mínima que tengamos oportunidad de agenciarnos un mérito, es como una compulsión. Pero hay que enternecerse un poco ante esto, ¿no? Porque es como una tendencia, viene de nuestra propia sensación de no valer nada, ¿no? Viene alguien y dice tal, te lo dije, ¿no? Te lo dije. Bueno, yo esto, te lo dije, vamos. Es como que siempre aprovechas la mínima para pensar que tú tuviste algo que ver en ese triunfo. ¿Por qué? Porque trata de superar sus propias dudas, porque el ego se basa en la duda, no hay otra. Entonces dice, da igual que sigas haciendo esto, tú aprovecha todo lo que quieras para enamorarte, pero mientras sigas creyendo en el ego, nunca dejarás de dudar. El ego está basado en la duda, está hecho para que nunca dejes de dudar.
observémonos simplemente cuando hagamos esto. ¿Qué vamos luego a machacarnos? No. Tomémoslo como sentido del humor y tengamos confianza en que ¿qué estamos haciendo? Poner la luz de la linterna a nuestras verdaderas motivaciones. Anda, mira como ahora he dicho esto para hacerme la guay. Y no pasa nada, sí, ¿sabes? A lo mejor llega un momento que ya no te apetece decirlo, incluso te apetece echarle un cable al otro. Pues, y hacerle sentir un poco su valor, ¿no? Pero vamos descubriendo cosas que antes hacíamos sin querer y que realmente creíamos que era así. Vamos simplemente, ¿no? Como, me encanta, ¿no? Enfocándolas de la linterna a los cimientos verdaderos de lo que estamos pensando y qué estamos buscando con esto realmente. Sentirnos, y entonces recuerdo, pero si yo ya lo tengo todo, pero si mi valor ya está establecido. Y poco a poco, unos ladrillos van sustituyendo a otros, poco a poco se van quitando capas de la cebolla y la luz va cogiendo más lugar. Entonces el poder, la envidia, siempre va ligado a eso, a la comparación. Le dice Jesús, no temas admitir este veneno en ti, Miriam, pues sus emanaciones se encuentran en el camino de toda conciencia que quiere encontrar la memoria, con mayúsculas, la memoria. La memoria es el recuerdo, tu verdadera identidad, el origen, el despertar. No temas admitirlo, pues que lo estés sufriendo quiere decir que estás en el camino de regreso. Y además, admitiéndolo, dándote cuenta. Hay que darle la vuelta. Lo digo porque por experiencia me he dado cuenta de lo difícil que puede ser a veces la toma de conciencia cuando vemos todas nuestras miserias, ¿no? Que es una parte del camino del curso. Y aquí podemos, si no estamos bien plantados con esta historia o no tenemos una mano amiga, nos podemos sentir muy aplastados y caer de nuevo en la trampa de la culpa, que es un límite que nos pone el curso claramente, que es que no hay que caer ahí porque por ahí no avanzas. No temas admitirlo. El sentido del humor siempre es un buen recurso. Entonces dice, sus emanaciones, las emanaciones de este veneno, se encuentran en el camino de toda conciencia que quiere encontrar la memoria, pero que sigue sin comprender que la toma de poder no es la fuerza. Simplemente es una falta de comprensión, es una percepción errónea. Estás buscando la memoria, pero sigues confundiendo la toma de poder, el vencer a otro, con la verdadera fuerza interior. Y ahora nos explica más. El poder es una embriaguez que viene de una angustia secreta. La angustia que nace de un recuerdo confuso, el de la chispa divina, que aquí podríamos asimilar al espíritu. Ese recuerdo confuso que tenemos del espíritu, el ego no conoce al espíritu y el espíritu no conoce al ego, ni lo puede percibir. ¿Os acordáis que son mundos diferentes y que no son como dos líneas paralelas que nunca se encuentran? Por eso no se puede estar en los dos sitios a la vez. O estás con un maestro o estás con el otro. Entre ellos, el espíritu no conoce al ego. Y el ego, aunque tampoco puede conocer al espíritu, sin embargo, aun estando la mente en el sueño del ego, tiene un vago recuerdo de lo que era, de su poder verdadero. Tiene un vago recuerdo de algo mucho más grande que él y que es invencible. Y de alguna manera siempre está intentando probarse, vencerlo. Es como si presintiera que ahí hay algo más grande que él que no puede vencer. Y como dice aquí, esa embriaguez de poder, ese deseo de subir, de trepar, de ser más, viene de esa angustia secreta que nace del recuerdo confuso de que tú eres un ser divino. Entonces quieres recuperar eso que eres y que intuyes muy vagamente, pero de una manera equivocada, porque a quien estás escuchando es a los dictados del ego y el ego no te va a hacer volver a casa. No sé si... Todos sentimos nostalgia de esta chispa divina, del espíritu, de nuestro verdadero ser, de nuestro origen. Desde la noche de los tiempos, es decir, desde que nos separamos, desde que lo perdimos, nunca lo perdimos, desde que lo olvidamos. La necesidad de poder perdura mientras existe el recuerdo demasiado confuso de un infinitamente más grande y más alto. Mientras este recuerdo aún sea confuso y no tengamos las herramientas para acceder realmente al verdadero maestro, el ego, guiado de este vago recuerdo de un infinitamente más grande,
y más alto, va a buscar recuperar este estado de una manera equivocada. Un infinitamente más grande y más alto por alcanzar. Y fíjate que el curso nos habla exactamente de lo mismo. Eso me parece a mí. En la página 64, en el punto 8, un poco lo que se estaba cantando, dice: los incesantes esfuerzos del ego por ganar el reconocimiento del espíritu y establecer así su propia existencia son inútiles. El espíritu, en su conocimiento, no es consciente del ego, no lo ataca, simplemente no lo puede concebir en absoluto. Aunque el ego tampoco se percata del espíritu, se percibe a sí mismo rechazado por algo más grande que él. Por eso su intento de sobrevivir, ¿no? Y hay otro punto más que también me parece que puede tener relación con esto. Dice: al sereno ser del reino de Dios, tu ser, tu verdadera identidad, al sereno ser del reino de Dios, del que eres perfectamente consciente cuando estás en tu sano juicio, en tu mente correcta, se le expulsa sin miramientos de aquella parte de la mente que el ego rige. El ego está desesperado porque se enfrenta a un contrincante literalmente invencible. Su manera de responder a esta ansiedad de algo más grande que él, a esta intuición de que no es real, de que tiene unos días contados, de que puede morir, es lo que le empuja a ese deseo de poder y a ese querer medirse siempre con los demás para ser más. Pero la verdadera fuerza, esa que estamos buscando donde no está, en el fondo estamos buscando algo que es nuestra herencia, que es nuestro derecho, que merecemos. Ese no es el problema es que estamos buscando donde no está, por el camino que no es, y sin comprender que sin el otro, sin el de al lado, no vamos a ningún lado, que no se trata de competir con él, sino de llegar a unirnos, ¿no? La verdadera fuerza nace cuando ese recuerdo cuando ese recuerdo con minúscula acepta dar a luz a la memoria con mayúscula. Llega un momento en que ese recuerdo que nos empuja a ser más, a trepar, ¿no?, y a abusar, llega un momento en que uno se da cuenta de que por ahí no y accede a dar a luz a una verdadera memoria, como por ejemplo haciendo un camino consciente para transformar nuestra percepción, que es lo que estamos intentando hacer nosotros. Es cuando cambiamos ese recuerdo con minúscula por esa voluntad de dar a luz a la memoria, que es la memoria, ese yo que olvidé y que soy. Acepto dar a luz a la verdad en mí. Es ahí cuando podemos cambiar el deseo de poder por la verdadera fuerza. Porque la memoria, con mayúsculas, por sí misma, expresa la presencia de la eternidad en uno mismo. Cuando uno siente la presencia de la eternidad en uno mismo, ¿qué necesidad tiene de ir a conquistar nada? Esto se nos va a aclarar ahora más adelante. Es que es súper bonito como lo explica. Alma de Miriam, quema las últimas plumas de la antigua rapaz en ti. Habla de un ave rapaz, ¿no?, que rapiña. Quema las últimas plumas de la antigua rapaz en ti. Deja de envidiar a los dioses, deja de envidiar a los que crees que son más que tú. Deja de hacerte ídolos. Deja de querer tener más dinero, más belleza, más estatus. Esos son ídolos. Deja de envidiar a los dioses. Toma únicamente tu parte de la herencia del Eterno allí donde se encuentra, en tu corazón. Deja de envidiar a los dioses, porque en tu propio corazón tienes tu propia parte de la herencia de Dios directamente. Y esto de la parte lo vamos a aclarar, porque aquí lo dice así, pero en realidad tienes toda la herencia de Dios dentro de ti. Fijaros lo que dice el curso sobre esto. En tu propia mente
aunque negada por el ego, se encuentra la declaración que te hará libre. En tu propia mente, aunque negada por el ego, existe la declaración que te hará libre. Dios te ha dado todo. Lo pone en cursiva. Dios te ha dado todo. Si no lo sentimos así, es porque nos hemos confundido con quién somos, con nuestro cuerpo y con las ilusiones y con porque hemos olvidado nuestra voluntad, porque hemos confundido nuestras necesidades al confundir quién somos. Entonces creemos necesitar cosas que en realidad nunca nos han dado nada de lo que buscamos. Y ese olvido de nuestra identidad nos ha hecho dejar de reconocer este hecho de que se nos ha dado todo, ¿no? Por el momento son ideas que van cogiendo cierto sentido a medida que las vamos aclarando y que se va avanzando. Y ahora sobre esto te puedes preguntar, vale, ¿y si somos muchos, cómo es que se nos ha dado todo a cada uno? Esto para el ego no tiene ningún sentido, porque en el mundo del ego nos sentimos separados y cuando uno tiene todo, los demás obviamente no pueden tener nada, ¿no? Así es como piensa el ego y como pensamos en este mundo. Entonces, en el capítulo 3 hace una alusión a esto. Dice, el espíritu tiene absoluto conocimiento de Dios. El espíritu es la parte de nosotros que tiene ese recuerdo de nuestro origen. En realidad, Dios está dentro de nosotros. Pero como lo hemos olvidado, tenemos este puente, ¿no?, que es el espíritu, que es ese recuerdo del que nos habla, ese recuerdo que nos mantiene como un cabo, que no nos deja perdernos del todo y que si lo escuchamos nos va marcando el camino de vuelta. En eso radica su poder milagroso. El poder milagroso del espíritu, de la mente correcta, radica en que está conectado con lo divino, con la verdad, con el amor. El hecho de que cada uno de nosotros disponga de ese poder en su totalidad es una condición enteramente ajena al pensar del mundo. El mundo cree que si alguien lo tiene todo, no queda nada para los demás. Mas los milagros de Dios son tan totales como sus pensamientos, porque son sus pensamientos. Un milagro es un pensamiento de Dios, es un pensamiento verdadero. Es una percepción que solo puede estar hecha desde el amor. Entonces, como en el mundo de Dios, en el mundo real, no nos movemos en términos de materia, sino en términos de ideas, y como cada uno de nosotros solo parecemos ser muchos porque tenemos la ilusión de un cuerpo que marca unos límites entre tú y yo, pero en el mundo de las ideas, en el mundo de la mente, no hay separación por más que tengas tu identidad. Y aunque desde nuestro cerebro esto no se pueda comprender literalmente, sí podemos intuir, ¿no?, que podemos todos tenerlo todo porque compartimos una misma identidad. Al igual que tú eres un solo cuerpo, ¿vale?, en otro nivel, para que lo comprendamos, y tienes a toda una patrulla de células y de órganos trabajando para un mismo objetivo. Es lo mismo. Podemos pensar en ello. En el mundo real, a cada uno de nosotros, tal como nos percibimos en este mundo, se nos ha dado, a cada uno de nosotros, aunque lo hayamos olvidado, se nos ha dado todo. No hay nada que buscar. Esta es la declaración que si lograra atravesar todas nuestras resistencias, nos haría libres. Y es una agarradera muy importante cuando sintamos la angustia de creer que estamos perdiendo algo. Párate un momento y recuerda que estás percibiendo mal porque tú lo tienes todo. Y solo ese olvido y ese sentimiento de carencia el que te está haciendo venderte para no perder algo que crees que necesitas. Y de esta manera estás tanto considerando al otro, teniendo una visión del otro falsa y pobre, en la que solo quieres obtener algo de él, y tú mismo estás ofreciendo de ti mismo una imagen falsa y pobre de alguien que solo quiere rapiñar. Otro texto sobre este tema que me parece muy bonito y muy aclarador, del libro del método del maestro, de Daniel Merois, dice: en este mundo hay en general dos maneras de ser. La primera es la del hombre animal. Es la de todos aquellos que experimentan la necesidad imperativa de marcar su territorio. Esta manera de ser se manifiesta en todos los planos. El nivel físico es, por supuesto, el primero concernido. La fuerza y la belleza narcisista
solo tienen entonces una meta, la de extenderse ante los ojos del mundo, la de exhibirse, la de mostrarse. Supone un poder. Si tengo fuerza y belleza, podré conseguir todo eso que necesito y que me falta. Así nos han educado en esta sociedad. Entonces, no es que la fuerza o la belleza no tengan sentido, es que aquí se conciben únicamente con una sola meta, la de extenderse ante los ojos del mundo. Este nivel está en estrecha relación con el segundo, el de las emociones, en plena efervescencia, que eventualmente nos arrastran a numerosos excesos verbales y cerebrales. O sea, la necesidad imperativa de marcar el territorio puede expresarse en lo físico y también en lo emocional. Y en lo emocional nos va a llevar tanto a un exceso verbal, es decir, puedo reaccionar extremadamente en una situación y decir cosas de las que luego me arrepienta otro, o tener un exceso cerebral en el que yo racionalice demasiado, midiendo continuamente si lo que pasó me hizo quedar bien o quedar mal. Si me hizo quedar bien, me vanaglorio. Si me hizo quedar mal, vuelvo a racionalizar todo lo que puedo, a ver cómo lo puedo arreglar. Y entonces veo cómo eso me va a afectar en el futuro. Y bueno, un exceso de racionalización del ego tratando de controlar la situación. Os diré, por tanto, que esta manera de ser es la de los combates y la búsqueda del triunfo. De nuevo, la búsqueda de poder. Veamos a continuación la segunda manera, la esperada o manifestada, es decir, que igual no estás en ella, pero al menos la puedes ya estar esperándola, ya has comprendido que de la otra manera no es. La esperada o manifestada por todos aquellos que han comprendido las claves tanto del estado de confianza como de la precisión de lo que la vida coloca en sus caminos. Cuando empiezas a vivir en la confianza y a comprender que todo lo que la vida coloca en tu camino es preciso y no un contratiempo intolerable, esta manera es la de aquellos que saben, o sea, los que confían y aceptan las circunstancias de la vida. Es la manera de ser de aquellos que saben que no necesitan ni murallas, ni armas o escudos para proteger nada, ya que el universo entero les es ofrecido en herencia. ¿Por qué dejarían sus huellas en las 4 esquinas de un campo a partir del momento en que han comprendido que el infinito es su medio de expresión? Esta manera de ser caracteriza a aquellos que han superado la pulsión del triunfo. Es la de aquellos que miran hacia esa verdadera gloria que es el esplendor. ¿Qué hay que conquistar y qué hay que querer afirmar sin cesar cuando todo nos pertenece desde toda la eternidad? El esplendor es la manifestación encarnada de la perspectiva de lo divino. La percepción crística es la manifestación encarnada de la perspectiva de lo divino. Cuando estando encarnado puedo percibir con mi mente correcta, con mi mente divina, eso es el esplendor. O sea, ya no estoy en el ego tratando de marcar mi territorio porque me siento carente e imperfecto. Empiezo a comprender otra manera de ver y poco a poco este sentimiento de plenitud, esta conexión con lo que realmente soy, empieza a hacer que ya no tenga esa necesidad imperiosa de controlar, de marcar. Empiezo a dejarme fluir, empiezo a confiar, empiezo a coger los sucesos de la vida como necesarios y pertinentes. Seguimos con las 3 Marías, con Miriam. La montaña que escalas, sigue diciéndole Jesús, es la que te separa de la humildad. Esa montaña que escalas te separa de la humildad de no tener que compararte, de sentirte igual. Algunos dicen que la humildad es servil. Sí, en el mundo del ego la humildad es servil. Pero en realidad es la que eleva al ser al cenit del ser con mayúscula. Nos está diciendo que es a través de la humildad que tú puedes alcanzar tu verdadero ser. Y sobre esto os leo en el curso de milagros otro punto que está muy bien, porque además este es otro tema que ya ha salido varias veces y que nos interesa a varios.
Dice, la humildad es una lección para el ego, pero no para el espíritu. El espíritu está más allá de la humildad porque reconoce su esplendor. Me había dado cuenta que son libros diferentes, ¿eh? Y gustosamente irradia su luz por todas partes. Aquí podríamos entender que para el ego la humildad es perder, es como, sí, ser como el que pierde la partida. Y si hablamos del ego, aquí sí es necesario aprender la humildad, porque el ego, si no aprende la humildad, a ver, creo que para el ego aprender la humildad es aprender que no tiene que competir con los demás. O sea, para el ego sí es importante la humildad. Si me veo comparándome con otros, ¿para qué quiero yo esta acción que voy a hacer? ¿Para marcar mi territorio con respecto a otro? ¿Para ganar a otro? ¿Para sentirme mejor? Ahí es ego, y ahí sí que hay que aplacar el orgullo y ser más humilde y comprender que somos iguales. Ahora, si mi motivación para lo que estoy haciendo es el espíritu, es decir, que no estoy buscando marcar territorio, sino estoy buscando extender, compartir, sanar, ejercer la compasión, compartir lo que yo sé para que otros y yo mismo lo aprendamos mejor. Hay que ver, y esto lo sabe uno solo en su corazón, cuál es mi motivación. Entonces ahí no necesitas humildad ninguna. Ahí al contrario, agarra tu esplendor y, como dice aquí, gustosamente irradia su luz por todas partes. ¿De dónde procede fundamentalmente mi motivación? Entonces, cuando nuestras motivaciones son sinceras, no temamos brillar. Para eso está el espíritu, para brillar. Ahora, si vamos a apabullar a alguien o si vamos acomplejados mostrando una fachada, ahí bájate un poco. No sé si me explico, son reflexiones mías. Si tenéis algo que aportar o preguntar, pararme, ¿eh? Es necesario, volvemos a Miriam, es necesario haber bebido la copa del veneno envidia hasta la última gota para comprender la tóxica vanidad. De nuevo, se nos advierte que cómo vamos a saber lo devastador y la poca consistencia que tiene en la hora de proporcionarnos la paz que buscamos si no lo hemos probado. ¿No estamos experimentando todo esto? Entonces, una vez que hayas bebido hasta la última gota para comprender la tóxica vanidad, entonces tu ser terminará por vomitarlo y su vapor será eliminado para siempre. O sea que creo yo que más importante que estar aquí arriba en todo lo que nos marca el curso, perfectos, este primer paso de reconocer estos hedores en nosotros, de empezar a observarlos, ¿no? De observar qué hay de nosotros en esto, de empezar a enfocar el lado de luz a nuestras verdaderas motivaciones. Este es el camino. No tenemos que esforzarnos, ni culparnos, ni ahora lo tengo que cambiar. Esto es lo que nos dice el curso, ¿no? Que tu trabajo es ese, reconocer lo que estás sintiendo sin vergüenza, enfocar, ¿por qué está pasando esto? Y encontrar en ti un deseo sincero de creerte que puedes vivir sin eso, que no es necesario, que realmente se te ha dado todo. No estás ahí, pero lo aceptas y crees que es posible. Entonces el espíritu da el último paso del perdón. ¿Os acordáis? Tus dos primeros pasos son ir al espíritu con las manos llenas de algo. Fíjate lo que he observado de mí. Entonces ahí se puede hacer la corrección. Por eso, fuera de acobardarnos ante todo esto que sentimos, todo lo contrario. No te digo que se lo vayas a contar a quien no te vaya a entender o quien te vaya a dañar, pero primero reconócetelo a ti mismo, y si tienes a alguien de confianza que esté en tu mismo camino con quien puedas hablar de estas cosas, creo que es hasta saludable, ¿no? Y te puedes reír un poco de ti mismo, ríete. Es más interesante respetarse, ¿no? por este camino de coraje que machacarse por haber visto algo que no nos gusta, porque verlo es el único camino hacia la corrección. Es que esta es una trampa en la que yo caigo continuamente, la de sentirme culpable de lo que veo. Por eso quizá insisto tanto en ella, porque
oigo mis charlas y lo digo, vamos, con una claridad meridiana y luego digo, pero... Y luego me veo atrapada en cada situación que digo, pero por favor, tengo que recordar esto una y otra vez, ¿no? Entonces me lo digo. Y lo digo a la gente también porque supongo que nos pasará a todos. Sobre todo los que tienen la autocrítica. Pero en el momento que te metes en un camino de estos, y ya por la autocrítica se ha subido un poco. Es normal atravesar todas estas capas, ¿no? ¿Qué hacemos? Es que la próxima se las trae también. Leo la siguiente... Sí, ¿no? El siguiente portal, el siguiente veneno, demonio, como lo llamemos, aspecto del ego, es la prisión carnal. Es la trampa del cuerpo, del creerse un cuerpo. Fíjate que de cosas están saliendo que son todas súper conocidas, pero que las estamos como diseccionando bien una por una para que no nos cojan por sorpresa. Dice, el quinto demonio se abalanzó sobre mí, el demonio de la prisión carnal, diciéndome, ¿sabes de qué están hechos en realidad tu nostalgia y tu angustia? De no haber sabido gozar plenamente de la vida que te ha sido dada. ¿Por qué este mundo bajo tus pies si no es para habitarlo? Llega la voz del veneno prisión carnal y te dice, estás sufriendo porque no vives la vida, porque no disfrutas de la vida, porque no te sacias de todo lo que tu cuerpo te pide. Entonces ella dice, el timbre de la voz era agresor, pero al mismo tiempo reconfortaba por su aparente sencillez y coherencia. Parece coherente, ¿no? Tienes unas necesidades que aquí puedes aparentemente cosechar, ¿por qué no vas a por ellas? Daros cuenta que el ego dentro de su sistema de pensamiento es perfectamente coherente. Solo se descubre la incoherencia cuando se va a un nivel más arriba, a la azotea, y se ve el panorama completo. Ahí ves que no, que parece que sí, ¿no? Pero que busca, parece saciarte, pero al final nada es permanente. Entonces siempre te deja otra vez insatisfecho. Ese es su truco. Entonces, al entrar en este veneno aparece que muchas veces nosotros lo habremos, oye, ¿por qué no? ¿Y por qué no voy a esto? ¿Y por qué no voy a disfrutar de la vida? Uy, porque yo lo valgo. ¿Cuántas veces lo hemos dicho? Entonces ya, pues parecía sencillo y coherente, y aunque era agresivo, como que reconfortaba. Dice, pero la voz del maestro vino a zarandearme y a extraerme de sus acentos persuasivos. Entonces viene la voz, esto es la voz del ego y la voz del espíritu, ¿no? Estás en el universo de prisión carnal, Miriam. Visita sus rodeos y sus trampas, pasea por sus callejones sin salida. La invita. O sea, recorre todas sus trampas para darte cuenta de lo que hay ahí. Pero advierte, estás en el universo de la prisión carnal. Ahora visita esos mundos, a ver qué encuentras. Entonces ella visita estos mundos y cuenta. Avancé y una imagen vino a mí. Era la de mi cuerpo desnudo que se reflejaba en un inmenso espejo. Me acerqué a ella o ella se acercó a mí, no lo sé. Mi rostro se encontró pegado al suyo. Ya solo veía su mirada, solo sentía la seda de su carne y el sabor de sus labios contra los míos. Me agradó, pues me daba la impresión de que me quería a mí misma. Es una experiencia de reconfortarse con el propio cuerpo, que especialmente las mujeres en los tiempos que vivimos conocemos muy bien. Este placer en verse guapa, en verse bien, en verse a la moda, que no digo que esté mal. El problema es si crees que eres eso o no. Que no se puede ir por la vida de rebelde. A nosotros me acuerdo siempre de una anécdota que nos contaba nuestro profesor de cadenas musculares, de uno que iba muy de rebelde y muy de izquierdas y muy alternativa, entonces siempre iba vestido de cualquier manera, y una vez fue a no sé qué fiesta, que era una fiesta donde la gente iba bien vestida, y él por no dar el brazo a torcer y por dar las notas se presentó ahí todo piojoso y que las pasó fatal, y que ese día se dio cuenta de que llevar las cosas al extremo, de que no era cuestión, o sea, que tan malo era identificarse con el ir siempre bien como identificarse tanto con la actitud rebelde de ir a dar la nota donde no debes. O sea, que el problema no es lo que haces de tu cuerpo, como luego creo que nos explica, sino que
lo que creas que es el cuerpo. El problema es que eso creas que eres tú. Pero sabemos, ¿no? Esta sensación de seguridad que buscamos en alimentar al cuerpo, en dar gustos al cuerpo y en vernos bien y mostrar una imagen. Estaba tan subyugada por mi reflejo que me hundí totalmente en él como si penetrara suavemente en un estanque en calma. Esto nos trae como el recuerdo del mito de Narciso, ¿no? Que se miró en el lago y se vio a sí mismo y se gustó tanto que acabó sumergiéndose en el lago y muriendo ahogado. Se perdió en su propio reflejo. Dice, estaba tan subyugada por mi reflejo que me hundí totalmente en él como si penetrara suavemente en un estanque en calma. No percibía allí ningún demonio, solo estaba yo conmigo misma, yo con mi cuerpo. Ese cuerpo era yo. Tenía hambre, tenía sed, tenía ganas de todo lo que un cuerpo puede reclamar y encontraba satisfacción en cubrir esas necesidades. Me abandoné a esa sensación como si nada más pudiera existir, como si nada más pudiera existir. Solo estoy a complacer mis sentidos, ¿no? Mis deseos carnales. Como si hubiera una magnífica copa de frutas de la que todavía no había consumido todas las delicias. Sentía haber bebido, haber comido, haber amado. Había una cierta satisfacción, ¿no? Y entonces le llega la voz del maestro. ¿Amado? La voz del maestro vino a atraparme en mi descenso ascensional. Bueno, creo que se refiere que ella ya está ascendiendo por los mundos del ego. Pero en este momento descendió en ese camino de descenso, atrapada en su propia imagen, ¿no? Dice, amado, has pronunciado el nombre del amor, pero ¿amas realmente en este instante? Solamente te llenas de ti misma. Dice, amar es vaciarse de lo que pensamos ser uno mismo para dejar todo el sitio a la vida totalmente pura, al espíritu, nuestro yo divino que nos hace libres y alegres. Mira qué definición. Habíamos hablado algunas veces, habíamos dado una definición muy básica del amor, que era la aceptación de todo lo que es tal y como es. Aquí nos dice, amar es vaciarse de lo que pensamos ser uno mismo para dejar todo el sitio a la vida totalmente pura. Es un poco lo mismo. Porque eso es lo que es, la vida totalmente pura. Acepta lo que es y abandona lo que piensas ser y te fuerzas a ser porque no reconoces la grandeza de lo que eres, ¿no? Como estás en lo falso, necesitas justificar tu imagen, marcar tu imagen continuamente. Cuando estás tan lleno de tu autoimagen, tan lleno de lo que crees ser, no dejas espacio, tan lleno de ego, no hay espacio. Fijaros que en inconsciente compiten la luz con la sombra. Bueno, en realidad no compiten. La luz está tapada por la sombra que has creado de ti mismo al separarte. Entonces, a medida que tú vas desenmascarando esa sombra y quitando capas de cebolla, la luz va avanzando. Si estás tan lleno de ti mismo, de la autoimagen, de lo falso, no hay espacio para que la luz haya cogido en tu mente apenas ningún terreno todavía. Entonces, cuando empiezas a amar, cuando empiezas a soltar todos esos conceptos que tienes de ti mismo, todas esas justificaciones, etiquetas, autoimágenes, para dejar todo el sitio a la vida totalmente pura, o si lo prefieres al espíritu, o si lo prefieres a tu yo divino, que nos hace libres y alegres. Y le pregunta, ¿eres libre y alegre, alma de Miriam? ¿Eres libre cuando estás necesitando saciar tu hambre, saciar tu sed, saciar tus apetitos, necesitando peinarte de una manera? ¿Eres libre realmente? ¿Te da alegría? Estás en una prisión y llamas amor a lo que no es nada más que esclavitud. Abre los ojos. La prisión más perfecta es aquella que reclamamos, que pedimos. No es una prisión de la que quieres salir, es la prisión que reclamas
y de la que ni siquiera nos damos cuenta que dependemos por lo mucho que nos confundimos con ella. Creemos ser la prisión. Nos confundimos tanto que no somos conscientes de la dependencia que tenemos de ella. Dice, la dependencia es la clave. La prisión del cuerpo es una prisión muy sibilina, porque creemos que somos nuestro cuerpo. ¿Cómo vamos a querer liberarnos de lo que creemos que somos? ¿Parece tan verdad que somos nuestro cuerpo? ¿Sentimos tanto a través de él, eso creemos? A ver qué dice aquí el curso sobre esto. Bueno. A ver si soy capaz de explicarlo. Fijaros que el cuerpo es el hogar del ego. El ego, que es esa parte de la mente que se separó y que tuvo que hacer un yo falso porque olvidó quién era y esa sensación de carencia era horrorosa, es quien empezó a percibir. Al perder la mente real que estaba en el conocimiento y entrar en la mente errada o ego, pasamos a percibir. Y el cuerpo es el símbolo de la percepción, porque el cuerpo es a través de lo que percibimos y lo que percibimos. Y además es lo que confirma la separación, porque cada uno está limitado por su propio cuerpo y parece que somos islas separadas. Entonces el cuerpo es el hogar del ego. Entonces, lo que aquí nos dice en el curso es que el ego no discierne, no distingue entre lo que es el cuerpo y lo que son los pensamientos de Dios, la verdad. Ahora nos lo explica. Dice que ambos suponen una amenaza para él, que los percibe como si fueran lo mismo, tanto al cuerpo como a la verdad, porque el ego solo le interesa una cosa, sobrevivir y eliminar todo aquello que suponga una amenaza para él. Entonces, ¿por qué el ego considera una amenaza tanto a la realidad, a los pensamientos de Dios, como al propio cuerpo que se supone que es su hogar? El temor que tiene de Dios viene de la idea de que si Dios real es real, Él no existe. Entonces el ego teme a Dios, porque en el momento que tú descubras que tú eres espíritu y tu mente correcta, Él va a desaparecer. Entonces hasta aquí es lógico que el ego tema a la verdad, tema al espíritu. ¿Pero por qué teme al cuerpo? Porque a pesar de haber hecho de él su hogar, esto parece más ilógico, ¿no? ¿Por qué teme a lo que ha hecho su hogar? Porque a pesar de haber hecho del cuerpo su hogar, el cuerpo es el hogar que el ego ha elegido para sí, es la única identificación con la que se siente seguro, seguro en un principio, porque así, como el cuerpo es vulnerable, ya queda claro que tú no perteneces a Dios. Entonces ya me libro de Dios por el momento. Pero luego, ¿qué pasa? Que tampoco le gusta el cuerpo al ego. Porque es muy débil, porque nunca es suficiente. No es suficientemente guapo, alto, listo. Entonces, dice, os lo leo tal como viene. El cuerpo es el hogar que el ego ha elegido para sí. Esta es la única identificación con la que se siente seguro, ya que la vulnerabilidad del cuerpo es su mejor argumento de que tú no puedes proceder de Dios. Si tienes un cuerpo, ¿cómo va a hacer Dios semejante cosa? Que muere. Esta es la creencia que el ego apoya fervientemente. Sin embargo, odia al cuerpo porque no lo considera lo suficientemente bueno como para ser su hogar. Querría algo mejor. Para empezar, que no muriera. En este punto es donde la mente queda definitivamente aturdida. Ya no sabe para dónde, ¿no? Es la confusión en la que vivimos. Habiéndole dicho el ego a la mente que ella es realmente parte del cuerpo y que el cuerpo es su protector, también le dice que el cuerpo no puede protegerla. Por consiguiente, la mente inquiere: ¿dónde puedo encontrar protección? A lo que el ego responde: en mí. ¿Qué es este mí? En el concepto del yo. El concepto del yo que tengo. La mente, y no sin razón, le recuerda al ego que él mismo ha insistido que con lo que ella se tiene que identificar es con el cuerpo. De modo que no tiene objeto recurrir al ego para obtener protección. Es un perogrullo. Vayas donde vayas, has caído en la trampa. Es un callejón sin salida. Quiero ser un cuerpo, desde el ego, para así no temer desaparecer ante la inmensidad del espíritu, pero al mismo tiempo el cuerpo no me gusta, no me satisface.
Entonces, si el ego dice, bueno, pues entonces no vayas al cuerpo, vete a la imagen que tienes de ti misma, busca protección en mí. Ya, pero es que tú has hecho del cuerpo tu hogar. Con lo cual, finalmente lo que dice aquí es que el ego no dispone de una respuesta plausible para esto, puesto que no la hay. Pero sí dispone de una solución típica: eliminar la pregunta de la conciencia. Una vez fuera de la conciencia, la pregunta puede producir desasosiego. Y de hecho lo produce, que es el desasosiego que todos sentimos. Pero no puede ser contestada porque no puede ser planteada. Hay una confusión de fondo tal que existe este desasosiego de ser un cuerpo, pero al mismo tiempo no hay una respuesta por esta vía que nos pueda satisfacer. Es un poco confuso, lo sé, pero se entiende un poquito, ¿no? Que sea por ahí detrás, ¿o no? Es un tramo que me pensé mucho en leer porque es especialmente... Pero bueno, la cuestión es que la única vía de salida es apuntar hacia el espíritu. Y yo creo que aquí de lo que se nos advierte es de que, como el ego quiere sobrevivir y acceder al espíritu y a la percepción correcta significa la desaparición del ego en la nada de donde provino, pues nos va a dar miedo. Pero hay que distinguir este miedo, que es una transición, podemos decir que es un ligero miedo, una revoltura, como puede ser el síndrome de abstinencia de una adicción. Entonces, en el momento en que empezamos a avanzar hacia el espíritu, obviamente, y el ego, que era al fin y al cabo lo que queríamos ser y en lo que nos habíamos basado, se va muriendo, le va a dar miedo y no nos vamos a sentir de primeras muy bien. Pero como estamos en el verdadero camino, no obstante, más atrás de esa angustia, si tenemos la certeza de que estamos en el camino, tenemos un poquito de paciencia, un poquito de fe, vamos a sentir una libertad. Más atrás de ese pequeño run run en el estómago de miedo, Dios mío, ¿qué va a pasar de mí ahora que estoy actuando diferente? Ahora que estoy escuchando mi propio ser, ahora que no me sacrifico, ahora que no le estoy haciendo la pelota a este. Pero ahí al fondo, más atrás de toda esta angustia, si escuchamos, se puede empezar a percibir como un sol naciente de una verdadera liberación. Tienen que habernos convencido un poquito las ideas al principio para atrevernos a dar ese paso. Porque si este miedo del cambio, este miedo del ego al espíritu que supone su desaparición, nos da tanto miedo como para volver a confiar en el ego y en el cuerpo, entonces sí que vamos a un callejón sin salida. Porque nunca esa protección aparente va a ser suficiente, ni duradera ni estable. Es una cárcel con la que te has identificado y en realidad no eres. Yo es el significado un poco que le doy. El ego teme las dos cosas. Ahora, ¿qué temor vamos a elegir? Se nos advierte un poco que el camino hacia el espíritu, a veces creemos que elegir el camino correcto es ya sentirse en la paz automáticamente. Este es el corazón infantil que quiere las cosas ya. Pero hay también cierta satisfacción en seguir un camino en el que crees, aunque momentáneamente duela un poquito porque estás habituado a otra cosa. Y quizá para persistir en esos momentos de dificultad, tenemos que mirar un poquito más atrás y ver si sentimos ese pequeño alivio, ¿no? De decir, estoy teniendo el coraje, por una vez, de ir en otra dirección. Porque fíjate, por este otro camino ya fui y no me valió de nada. No sé qué me voy a encontrar, pero al menos es un camino nuevo. Y quien sabe y en quien confío, me están diciendo que es por aquí. No es lo mismo un miedo en un camino de crecimiento que un miedo a la deriva, ¿no? Lo digo porque porque se pasa miedo con los cambios, ya lo hablábamos al menos al principio, hace 15 días. Nos hemos confundido con nuestra imagen. Ostras, qué tarde. Bueno, voy a ir un poco más de corrido. Nos hemos confundido con nuestra imagen, esto ya lo sabemos, es la clave del curso. Aún así, no hay que condenar nunca a la imagen, aún así no hay que condenarla, esta es la clave. Porque entonces entramos en guerra. El otro día me decía Fernando, hoy, la enfermedad me quiere atacar. Es un paciente que tiene una enfermedad. Pero no va a poder conmigo, porque yo no la voy a dejar. Y yo decía, está muy bien esto que dices,
Pero hasta cierto punto porque estás concibiendo esto como una batalla, como una guerra, en vez de concebir a tu enfermedad como un maestro, fruto y creación tuyas propias. Entonces quizá la enfermedad no te ha vencido en el sentido de que no ha logrado deprimirte, de que la aguantas con optimismo, pero no has dado el paso final, que es decir, lo que creo que tu enfermedad me proporciona si creo en necesitar, no lo necesito realmente. Por eso, no solo no me vas a angustiar cuando te tenga, sino que te despido porque ya no te necesito. No sé cómo explicarte. Entonces ahí agradeces incluso, ¿no?, el mensaje que te ha dado. No es una guerra. Está bien que no te dejes vencer por ese mecanismo, ¿no? Pero da un paso más y di, y más aún, ¿y qué me tienes que enseñar? No sé por qué fui a parar aquí. En el no condenar, no condenemos porque si empezamos una lucha, aunque sea con el ego, nosotros mismos estamos en una guerra y no es lo que buscamos, la guerra. Así no hay que condenar nunca a la imagen, pues solo es un reflejo, una máscara, una forma a través de la cual aprendemos a jugar para crecer. La cuestión no es atacarla, es darnos cuenta simplemente de lo que es, darle su lugar. Tenemos un cuerpo, tenemos una máscara, vivimos en este mundo con ella, para bien o para mal. No se trata de destruirlo, se trata de saber utilizarlo. De hecho, nada puede ser condenado, ni siquiera la separación, pues surgió de una libertad tan libre que eligió pasar por la pulsión de la dependencia con el fin de conocerse mejor. Vamos a condenar la separación, sea como fuere. En realidad no pasó, eso dice el curso, que estamos soñando que pasó y ya volvimos y que en realidad no pasó, pero ahora que parece que pasó, vamos a condenar eso que hicimos, vamos a condenar a Dios por permitirnos habernos separado. Es la única cosa que no explica el curso, pero ¿y si tan cerca de Dios recién creados? Era como un niño recién nacido que no se distinguía de su madre y hubo que separarse con todo el dolor que conlleva y toda la equivocación que supone, aunque sea en un sueño, simplemente para conocer un poco lo que soy. ¿Cómo podemos creer que incluso siendo un sueño de separación y habiendo surgido el ego que tanto nos hace sufrir, fue un error? ¿No procede todo del mismo origen? ¿No somos los hijos de Dios? Pues no condenemos esto tampoco como un error. Vivámoslo con sentido del humor, juguemos el juego, aprendamos, quitémosle relevancia, busquemos el despertar, pero no lo condenemos, porque al fin y al cabo es nuestro sueño, ¿no? No nos aferremos a él, no hagamos de él los barrotes de nuestra prisión, pero no lo condenemos, porque gracias a él estamos conociéndonos mejor. No sé, esta es una opinión totalmente personal porque es algo que no explica el libro, pero sí que es verdad que condenar es parte, no condenar es la esencia del libro, ¿no? Entonces no, porque al final despertarse, conseguir una misión, ¿no?, que hay que seguir a toda costa. Tengo que despertar. Entonces ya caigo en la exigencia también, otra vez en la trampa de rechazar lo que soy ahora, cuando en realidad todo lo que soy está aquí ya. Y está en el momento presente. Sobre esto quiero aclarar más adelante con otros textos, pero bueno, ya voy soltando. El talento de la prisión carnal hace que te confundas a ti misma con los barrotes de tu prisión. Aunque creas haberlo comprendido, aprende que el cuerpo no es la prisión, sino la idea que tienes de él. El cuerpo cree ser tú misma e intenta jugar en tu lugar al juego de la vida. El problema no es el cuerpo, es tu identificación con él. Ama tu reflejo por lo que es, ama tu cuerpo, por falso que sea. Respétalo, cuídalo y no le des la espalda. Los barrotes de su prisión se abrirán dentro de ti si lo honras con mesura y sabiduría. No es atacándolo que vas a salir de la prisión, sino dándole su justo lugar y respetándolo en ese justo lugar. Avanza ahora y da gracias al recuerdo de la esclavitud carnal por haberte enseñado el sentido de la confusión. Avanza sobre tu camino de reflexión. Camino de reflexión, no es otra cosa. El sexto portal se encontraba ante mí más brillante aún que los anteriores, pero esta vez dudé en atravesarlo, pues veía que significaba pasar a otra cosa y renunciar definitivamente a mis ilusiones de otro tiempo. Nos suena, ¿no? Y ya sabemos ya que es ilusiones, pero han sido tan queridas que, aunque sé que es por aquí, sé que voy a pasar a otra cosa y me da miedo este cambio, como decíamos el otro día, porque da pena renunciar
a las ilusiones de otro tiempo. Que lo reconozcamos como algo normal, ¿no? ¿Qué nos va a pasar? Terminamos por sentir ternura incluso hacia nuestros hierros y grilletes. Incluso llegamos a apreciar los recuerdos de nuestras enfermedades. Nos dan confianza, como si se tratasen de referencias en el borde del camino. Mi historia. Bueno, lo dejamos aquí y continuamos el próximo día con todo esto que está durando más de lo que pensábamos. Bueno, muy feliz fin de año, buena entrada de año. Creo que tenemos mucho que celebrar, mucho que practicar, estos días de reunión con los amigos, con la familia. Y bueno, mucho que agradecer, ¿no? Pues que así sea.